Bueno, muchas gracias Lilian, también muchas gracias a todos los participantes. Veo muchos nombres conocidos dentro de los participantes que están en Zoom y también a toda la gente que nos siguen por Facebook en las diferentes plataformas también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer conversar con los gremios, conversar con los contadores. Un gran trabajo de todo el equipo de la Subsecretaría de Tributación se hizo en este un poco más de un año que me toca como viceministro encarar. Y por qué no decir que este año fue realmente un año muy complicado, ¿verdad? ¿En qué sentido? Principalmente porque teníamos el desafío de implementar la reforma tributaria que fue aprobada en un tiempo récord. Realmente nosotros no teníamos previsto que en un tiempo así se puede implementar, pero tampoco podíamos rehusarnos a ese desafío. Y después, lógicamente, allá por marzo, cuando la pandemia se declaró la cuarentena y estuvimos en una incertidumbre total. Recuerdo cuando nos reuníamos en Palacio de Gobierno, las estimaciones de, de personas infectadas y las estimaciones de fallecidos eran realmente tremendas y había una incertidumbre tal que, bueno, que comenzamos a trabajar y ver qué podíamos hacer para mitigar el impacto por un lado, pero por otro lado no dejar de recaudar. Sabíamos que era muy complicado. Establecimos regímenes de flexibilización y bueno, voy a hablar un poco de eso también. Así es que tengo una pequeña presentación también que hacer. Justamente el nombre es la implementación de la reforma impositiva y el impacto de la pandemia en la gestión tributaria. Es muy importante tener en cuenta esta situación que mencioné. Uno, que la pandemia en realidad nos encuentra en una situación de plena implementación de la reforma impositiva, donde teníamos un calendario, un cronograma de actividades y que realmente iba a ser un desafío bastante fuerte. No obstante, tuvimos que echar para atrás algunas decisiones y teníamos que buscar la alternativa o el equilibrio a los efectos de que sea positivo esto. Y sabíamos que iba a afectar el trabajo de los profesionales, ¿verdad? Sabíamos que iba a pasar eso. En el sentido de que primero vamos a hablar un poco también de lo que es la reforma impositiva. Después de 27 años, el sistema tributario nacional, los tres primeros libros de la ley 125 fueron modificados. Esto es muy importante tener en cuenta. Uno, porque lo que se logró fue realmente increíble en un tiempo récord. ¿Y por qué digo esto? Y hago un poco una analogía de lo que pasó ahora con la ley de insolvencia, que fue discutido inclusive a nivel de redes sociales y la gente opinaba en contra de ese proyecto porque justamente no se dio esa participación a los sectores involucrados, no se dio una participación a la ciudadanía, no se discutió eso y creo que eso fue un punto negativo para esa implementación. A diferencia de la ley tributaria, se conformó una comisión económica, una comisión técnica económica tributaria. Realmente este fue un paso importante para que la ley tributaria sea aprobado, como dije, en un tiempo bastante corto. Estos principios de esta comisión económica tributaria, realmente fue importante esa participación porque por primera vez se le dio participación al sector privado y también principalmente a los gremios profesionales, ¿verdad? Yo creo que ese fue un gran legado que encabezó en ese momento el doctor Fabián Domínguez, quien era viceministro en ese momento, y que tuvo justamente a su cargo liderar todo ese trabajo para elaborar la ley tributaria, para consensuar la ley tributaria. Eso creo que fue realmente muy importante. Se daba un paso de apertura de la administración tributaria a los gremios, a los profesionales, se les escuchaba, por lo menos a lo mejor si no llegábamos a un acuerdo o como siempre tenemos discusiones, probablemente esas discusiones no eran por lo menos estériles, por lo menos se les escuchaba
yo creo que en el diseño también se tiene que construir y creo que eso se pudo lograr en este tiempo. Y para ser más concretos, ¿verdad? Aquí vemos en la presentación estos principios para el inicio de los trabajos de la comisión técnica eran tres, ¿verdad? Tres, creo que puntos muy importantes. Se buscaba con esta nueva ley una mayor eficiencia, una menor distorsión y una reducción de la evasión. ¿Por qué decimos una mayor eficiencia? La eficiencia tiene dos variables muy importantes. Una es el tiempo y otra son los recursos. Yo soy eficiente mientras menos recursos y menos tiempo utilizo para lograr algo. Sin embargo, soy eficaz independientemente si logro el objetivo con menos recursos o menos tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos que sea eficiente esta nueva ley tributaria, teníamos que modernizarla y sobre todo teníamos que simplificarla. Y decíamos que buscábamos una menor distorsión. ¿En qué sentido? En el sentido de que Paraguay es un país reconocido con una presión tributaria baja y también es reconocido porque tiene bajos impuestos. Queríamos mantener esa esencia, pero queríamos eliminar o disminuir esa distorsión. ¿Por qué decíamos que había distorsión? Y sencillamente porque el sector comercial, industrial y de servicio aportaba más que el sector agrícola y pecuario. ¿Sabían ustedes? Ustedes saben que el sector comercial, industrial y de servicio pagaba 10% de renta y cuando distribuía utilidades pagaba un 5% adicional. Sin embargo, el sector agrícola y pecuario no hacía eso y decíamos que eso había una distorsión. No había condiciones iguales para todos los jugadores económicos, los jugadores comerciales. Entonces pensábamos que era importante que se elimine esa distorsión. Otra distorsión que había era al momento de trasladar pérdidas, un sector sí lo podía hacer, otro sector no lo podía hacer. Entonces decíamos que teníamos que equilibrar la balanza y que teníamos que hacer más eficiente como mencionamos. Por otro lado, también decíamos que esa distorsión se da cuando en un sistema tributario la presión va más sobre el consumo, un impuesto indirecto, un impuesto regresivo, y donde el 53% de toda la recaudación recae en este impuesto al consumo como es el IVA. El impuesto al consumo, como decía, es regresivo y independientemente de tu capacidad contributiva, todos pagan la misma tasa, ¿verdad? Entonces lo que decíamos era, ¿por qué no le damos una mayor fuerza, una mayor potencia a los impuestos directos? Y así es como se creó el IDU, en el cual también buscábamos una menor distorsión para que aquel que tenga mayor capacidad contributiva aporte más. Y lógicamente la reducción de la evasión. ¿Cómo se da esa reducción de la evasión? No solamente por los sistemas de control, por la tecnología que estamos utilizando desde la SED, sino principalmente la reducción de la evasión se da con ampliar la base tributaria, simplificar los sistemas y que la gente sepa que es más barato y que es más sencillo pagar impuestos, por un lado. Y por otro lado también con nuevas normas de fiscalidad internacional. Ustedes saben que con la ley tributaria se establece una nueva forma dentro del título tercero del libro que corresponde, o en este caso del impuesto a la renta empresarial del IRE, está las normas especiales de valoración de operaciones, que no es otra cosa que los precios de transferencia. Eso también va a dar mayor transparencia por un lado y mayor reducción de la evasión impositiva. Después decíamos que la equidad tenía que ser también justamente el parámetro para poder desarrollar una ley que realmente tiene su efecto o su participación más directa, como también ya mencioné, con una recaudación más importante en los impuestos directos, como el IRE, en el caso del impuesto a la renta empresarial, las normas antielusión o antiabuso también, y como dije también, el impuesto a los dividendos y utilidades. Y el tercero, justamente un eje trascendental de esta reforma impositiva, que es la modernización, adoptar buenas prácticas y lógicamente mantener la competitividad. Ustedes conocen ya esta lámina, habla sobre los fundamentos, la ley 6.380, habla acerca de la equidad y la justicia tributaria, que ya lo señalé en términos generales. Y ahora quiero circunscribirme a lo que es la competitividad y la formalización. ¿Por qué decimos que esta ley
pretende dar mayor competitividad, porque lógicamente cuando todos cumplen la ley tributaria, va a haber lógicamente la posibilidad de lograr esa competitividad y también hacer regímenes más claros, más sencillos, más fáciles para la gente. Y especialmente para aquel emprendedor, para aquel que está iniciándose en el trabajo, y por qué no también darle mayor, mayor libertad en el sentido de que el contador, el profesional contable tenga reglas más sencillas y que se transforme esa profesión. ¿En qué sentido? En el sentido de que el contador pasa a ser un liquidador de impuestos, a ser un asesor impositivo, a ser un analista, mejor dicho, contable. Entonces nosotros pensamos que ese es el camino por el cual esta ley está transitando y esperemos que llegue a buen puerto porque todavía la ley tributaria está siendo implementada. Recordemos que gran parte de algunas normas recientes van a estar vigentes a partir de enero de 2021. Decimos también que esta ley tiene una gran potencia en el sentido de apoyar a la familia de ingresos medios. ¿Por qué decimos esto? Sencillamente porque en el impuesto a la renta personal encontrábamos distorsiones también. Veíamos que aquellas familias de ingresos medios eran los que más pagaban el impuesto a la renta personal porque no tenían tantas posibilidades de deducir. Sin embargo, aquellos que tienen una mayor capacidad contributiva tenían la posibilidad de deducir a través de posibilidades dentro de lo que es la elusión. La elusión no es otra cosa que la forma legal de poder dejar de pagar impuestos debido a lagunas que establece la ley. Entonces decíamos, esta ley tenemos que hacerlo más eficiente por el lado de que ayudar a las familias de ingresos medios a los efectos de que el que realmente gane dinero producto de los capitales o producto de distribución de utilidades en el impuesto a la renta personal ya no puede deducir todo, sino que pague un impuesto fijo, como es el IVU. También hablamos de apoyo a la salud pública dentro de lo que es el impuesto selectivo al consumo. Se establece un régimen bastante interesante donde en principio se grava eh, productos con una eh, cantidad calórica importante de 500 calorías ya graba un 2% del impuesto selectivo al consumo en productos empaquetados, por ejemplo. Estamos hablando de galletitas, alfajor, etcétera. Justamente porque por una cuestión de que agrava un poco la obesidad. Entonces también se estableció un apoyo a la salud pública en cuanto al tema de los impuestos. Y como decimos, la simplificación y la modernización del sistema tributario nacional. Creo que esto ustedes lo saben en general, pero siempre es importante darle el contexto, ¿verdad? Algo que fue muy innovador, que es muy innovador dentro de la ley, es justamente el blindaje fiscal que tiene el artículo 150 de la ley 6.380. ¿En qué sentido? Que por primera vez una ley tributaria tiene un fondo donde se va a blindar, donde se va a guardar y se le va a dar un especial trato de todos los recursos que se recauden de forma mayor, una diferencia positiva producto de esta reforma fiscal. En el sentido de que este fondo de fortalecimiento de la infraestructura del capital humano va a ser nutrido, va a ser puesto todo el dinero que se recauda de forma adicional justamente a consecuencia de estos nuevos regímenes y nuevas disposiciones legales donde sin aumentar tasas se hace que se pague más impuestos. Entonces, este blindaje fiscal va a permitir financiar única y exclusivamente inversiones en salud, en educación, en infraestructura y en protección social. Entonces es importante tener en cuenta esto, esto va a estar vigente a partir del año que viene. Nosotros estimamos más o menos unos 800.000 millones de guaraníes, a 1 billón de guaraníes que va a estar dentro del blindaje de la FOICA. Vamos a hablar ahora del contexto de la recaudación, ¿verdad? ¿Cuáles son las proyecciones que teníamos a finales de 2019? ¿Cómo veíamos el 2020 económicamente hablando? Y a junio, ¿cómo se presentaba esta situación del crecimiento económico?
En el mundo, la idea era que crezca este 2020 un 2,9% el PIB a nivel mundial, un 1,7% de crecimiento era la estimación antes de que haya la pandemia, lógicamente, en las economías avanzadas, 1,3% del PIB en la zona euro, los mercados emergentes 3,7% del PIB, el crecimiento. En América Latina y el Caribe veíamos que solo iba a crecer 0,1%, estaba bastante golpeado. 4,1% en lo que es Paraguay. Paraguay lejos iba a ser el país que más iba a crecer. La estimación mínima era del 4,1%, la estimación más favorable era del 6%, pero ya por marzo, cuando se declaró pandemia, inclusive Paraguay estableció cuarentena antes de que se declare pandemia. Eso fue también algo bastante acertado de parte de las autoridades del gobierno. Y lógicamente la incertidumbre una vez que se establece la cuarentena y después se iba agravando la situación en la cual se establecía cuarentenas más duras. Y ahí veíamos que la afectación de la economía era bastante grave. Veíamos en la zona euro, por ejemplo, 10% negativo, en las economías avanzadas un 8%, en el mundo en general 4,5, como 4,9%, en América Latina casi 10%, y Paraguay la estimación era del 3,5%. Lejos Paraguay iba a ser el país que menos iba a decrecer. Y eso se mantiene, pero con una situación muy particular. El día de ayer, estos días, el Banco Central del Paraguay estableció su estimación, una reducción al 1,5%, al menos 1,5% de decrecimiento. Y decíamos, los que hablamos un poco del tema económico, realmente esto es muy importante, porque no es lo mismo. Muchos decían, algunos analistas económicos decían, igual va a perder, perder 3% o que pierda menos 3 o que pierda 1,5 es lo mismo porque pierde. No es así, eso es una mentira. El porcentaje de disminución de la economía en el PIB tiene su impacto en el sentido del empleo, en el sentido de la vivienda, en el sentido del consumo, en el sentido de la producción, en el sentido de la comercialización. O sea, no es cierto de que igual uno pierde, ¿cierto? No es lo mismo perder 3,5 que 1,5%. Yo creo que eso es importante y eso se debió a que Paraguay estableció medidas económicas en un tiempo prudencial. Allá por el 11, 12 de marzo ya establecimos las primeras medidas económicas. Yo sé que muchos no estaban de acuerdo, algunos querían algo más fuerte en el sentido de exonerar multas y contravenciones, multas en el sentido de mora de intereses, ¿verdad? Y voy a explicar por qué eso no se hizo, ¿verdad? Porque seguramente muchos estaban esperando que suceda eso. Y simplemente porque la ley tributaria, o sea, nuestra presión tributaria es baja y que eso iba a condicionar con la recaudación. Nosotros establecimos una suspensión de multas por contravención que hasta hoy estaba vigente, a partir del lunes ya va a ser 50.000 guaraníes para todos, pero decíamos que no era bueno exonerar mora e interés. ¿Por qué no era bueno? Sencillamente porque eso era una condicionante en el cumplimiento de la obligación tributaria. Y aquí lo que teníamos que hacer era equilibrar la situación. Era muy difícil poder dar todo porque el Estado se iba a quedar sin recursos. Y al final mucha crítica recibió el tema del endeudamiento. Y hasta ahora sigue habiendo muchas críticas respecto a eso. Entonces, era una situación muy complicada y teníamos que buscar una alternativa. Nosotros cuando establecimos la suspensión, la prórroga de vencimientos, muchos estuvieron de acuerdo y ya celebraban los contadores. Después llegó el plazo y yo ya conté esto en otras webinars. Me llamaban algunos contadores y me decían, por favor, viceministro, no prorroguen más los impuestos, porque los vencimientos de impuestos, porque ya no me quieren pagar. Justamente eso fue una medida o sea, no solamente eso, sino que en general todo lo que nosotros trabajamos era justamente para que no se rompa esa cadena de pago, porque es muy difícil mantener justamente eso. Entonces la idea era que establecer las mayores flexibilidades posibles desde el punto de vista tributario.
A lo mejor no fue lo suficiente, pero creímos que eso era lo óptimo en ese momento. Aquí vamos a ver un poco la comparación en términos de recaudación. En efectivo, vemos que allá por el mes de marzo una caída del 7%, vemos en abril un 53%, vemos en mayo un 33,8% de déficit. Estos 3 meses fueron bastante complicados. Allá por junio ya empezamos a recuperar nuevamente. Ahí empatamos prácticamente 0,8 positivo. Julio volvimos a tener una caída muy pequeña, por cierto, que fue del menos 2%. Y agosto y septiembre ya tuvimos montos importantes. Septiembre cerramos con más 23% y agosto cerramos con más 18,8%. Fueron meses que recaudamos, que volvimos a tener una recaudación realmente importante y eso creo que se debió en gran medida al compromiso del sector privado, de los profesionales contables, de ustedes, de las empresas que sabían que también era un momento complicado y que el Estado necesitaba recursos en ese momento. Pero lo importante es que muy rápidamente nos recuperamos. Esta estimación no la teníamos, nosotros pensábamos que todo el año íbamos a tener en negatividad en los meses de recaudación. Sin embargo, ya en agosto y septiembre tuvimos ya superávit. E inclusive tuvimos una recaudación histórica en septiembre del 1,7 billones de guaraníes. El año pasado la recaudación más alta fue en abril con 1,6 billones de guaraníes. Este año superamos en septiembre esa marca histórica del 1,7 billones de guaraníes. Eso se debió en gran medida, vamos a ver enseguida, gracias al impuesto a los dividendos y utilidades. 9,8 billones vemos que era recaudación allá cuando cerrábamos septiembre, el 21 de septiembre. Hoy ya estamos recaudando casi 800 mil millones de guaraníes en el IDU, cuando nuestra estimación solo era 400 mil millones de guaraníes. Realmente fue increíble esta recaudación de lo que es el IDU. Ahí vimos un poco la gran, principalmente eso que decíamos que el año 2019 fue un año de pérdida. Bueno, muchos también aprovecharon las ganancias acumuladas de ejercicios, porque este año ustedes saben que el IU para residentes es del 5% y para no residentes es del 10%. Aquí vamos a ver un poco la variación nominal interanual del consumo, en este caso del impuesto al valor agregado. Vemos que en abril fue el mes que decayó, lógicamente, por la suspensión del vencimiento. En mayo tuvimos una recuperación, junio volvimos a caer y ya a partir de julio hasta este octubre tenemos superávit. Tenemos 7% en julio, en agosto tenemos 4,7%, en septiembre cerramos con 13% y este mes de octubre probablemente estemos un 8%. Entonces, independientemente de eso, es positivo el consumo. Hay que recordar también que el consumo, desde el punto de vista general, solamente podemos registrar el consumo formal, ¿verdad? Porque el informal no tenemos forma de poder medir. Entonces, marca una tendencia este mejoramiento del consumo en cuanto a la recaudación. Sabemos que hay sectores que todavía siguen golpeados, como el sector gastronómico, el sector de prestaciones de servicios en algunos sectores en particular, hoteles, restaurantes, en este caso también sectores que establecimos medidas especiales para ellos. Aquí hay un poco una reseña acerca de la recaudación del IVA. Aquí vemos un poco la estimación de la recaudación en efectivo al cierre del año 2020. Bueno, hoy podemos decir que más o menos vamos a llegar a 13 billones de guaraníes probablemente. Vamos a reducir a 5 a 6% de ese negativo. Va a seguir siendo negativo este año a consecuencia del COVID. No obstante, es mucho más positivo lo que estamos viendo hoy de cómo vamos a cerrar de lo que nosotros habíamos analizado ya por el mes de marzo-abril. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas tributariamente? No voy a hablar de cada uno porque son muchas, pero voy a citar así en general todos los decretos y las resoluciones que emitimos justamente para mitigar la pandemia, ¿verdad? Aquí vemos los decretos, tenemos en este caso
el decreto 3.457, perdón, 3.477, 3.480, 3.529, 3.541, 3.667, son decretos en el cual postergamos vigencias, postergamos, prorrogamos, establecíamos un régimen excepcional y transitorio de facilidades de pago, disponíamos un régimen especial para el IVA, donde determinados productos reducíamos la base imponible, también regímenes excepcionales para facilidades de pago del impuesto a la renta personal en ese momento. Emitimos más de 15 decretos, que realmente fue muy importante esto. Establecimos regímenes para sectores especiales como la frontera, establecimos, en este caso, regímenes excepcionales para facilidades de pago de IRASI y de IRAGRO, también reducimos selectivo el consumo, especialmente lo que es bebidas alcohólicas, electrónica y también celulares. También establecimos un régimen excepcional para el IRE, para pequeños productores agropecuarios, para que su retención sea menor. En fin, establecimos una serie de medidas que de alguna u otra manera facilitaron o mitigaron el impacto de la pandemia. Como dije, más de 15 decretos que emitimos, ¿verdad? En cuanto a resoluciones que emitimos de la SEP, también más de 15 RG por la cuestión exclusiva del COVID, ¿verdad? Ustedes saben más que yo todo lo que mencionamos, esto está también en la página web, van a poder entrar a mirar. Hay que tener en cuenta que estas resoluciones fue un trabajo coordinado con todo el equipo de la subsecretaría, los directores, los jefes, los coordinadores. Realmente tratamos de buscar lo que mejor convenía entre el equilibrio de la recaudación y la flexibilización para la ciudadanía, para los contribuyentes. O sea, no era fácil nuestra tarea y no podíamos establecer todas las medidas que solicitaban en este caso, los contribuyentes. Aquí vemos todas las resoluciones. Y por otro lado, como les decía, lo más desafiante era que teníamos a la vista una implementación tributaria de una ley que después de 27 años realmente era un desafío bastante importante. Y muchas de las cosas que teníamos planeado no lo pudimos hacer, hay que aceptar eso a consecuencia de la pandemia. Reducción de funcionarios, funcionarios en cuarentena. Hoy, por ejemplo, el call center no está funcionando porque muchos funcionarios están que trabajan ahí en los dos turnos, porque teníamos dos turnos. En los dos turnos son personas que se contagiaron, lastimosamente se expandió el virus y eso hizo que tengamos una menor posibilidad de poder brindar mayores servicios de forma más eficiente. Aquí tenemos las resoluciones, más de 14 resoluciones generales que emitimos desde la SEP. No voy a entrar a mencionar cada uno por el tema del tiempo, pero ustedes ya saben, aquí vemos en general. Permiso, viceministro. Sí. Usted puede explayarse todo lo que quiera, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos los tres planes, los ejes de los planes que nosotros establecimos cuando empezó esto. Realmente era complicado, pero teníamos una hoja de ruta, por sobre todo. Uno, que era la facilitación del cumplimiento tributario. Dos, que era la asistencia al contribuyente. Hicimos una inteligencia creativa, buscamos medidas alternativas para evitar, uno, que la gente venga, ingrese y que sea un foco de contagio para las personas. No hablo ni siquiera de los funcionarios, hablo de la gente que venía a tributación, porque acá venía por día entre 500 y 600 personas mínimamente. Entonces, queríamos evitar eso, que sea un lugar donde se pueda contagiar, pero por otro lado queríamos buscar una asistencia al contribuyente. Buscamos medidas, tuvimos muchísimos problemas al principio, muchas quejas, mucho atraso, eso tenemos que aceptarlo, pero después fuimos corrigiendo con a la medida del tiempo que pasó y también de las medidas correctivas que implementamos, ¿verdad? Como decía, la protección a los funcionarios y los ciudadanos y la asistencia de alguna manera también al contribuyente. Fortalecimos el área de contáctenos. Al principio teníamos muchas quejas porque decían el sistema directamente respondía sobre algunos caracteres nomás que se escribía.
hoy ya hay gente que analiza la pregunta y se responde por lo menos de forma mucho más objetiva. Aquí tenemos un poco la prórroga de los vencimientos. Tampoco voy a estar citando todos, pero hay muchos que establecimos recién para enero 2021. Algunos que ya terminaron su vencimiento excepcional, ¿verdad? Entiendo que también habían solicitado la prórroga, justamente la exoneración de multas por contravención hasta el 31 de diciembre. Pero lastimosamente no lo vamos a poder hacer porque ya teníamos, eso significa una modificación del sistema y eso teníamos ya programado, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a costar, y ya les adelanto, esa es una mala noticia, que la multa se reduce a 50.000 para todos los casos. Caso de Hechaucá, caso de multas por no inscripción o inscripción tardía, etcétera. Todas las multas van a 50.000 guaraníes. Acá tenemos la administración tributaria, como les dije. En cuanto al IU también, en cuanto a todos los impuestos, tuvimos estas prórroga de vencimientos, las flexibilizaciones y plazos. Una de las determinaciones más importantes fue considerar la coyuntura, o sea, en consideración a la coyuntura, fue exonerar contravenciones por las multas por contravenciones durante la vigencia de las medidas sanitarias. Suspendimos también los procesos de cobranzas, además de los plazos de determinados trámites. Y una cosa que no solemos comentar, pero que también ustedes creo que se dieron cuenta, también evitamos o suspendimos la clausura de locales por la no venta o la no expedición de boleta. Nosotros teníamos ya una serie de clausura de locales, pero justamente en un momento complicado como este decíamos, le vamos a perjudicar doble a la gente que no va a poder abrir 3 días su local y le puede perjudicar. También dijimos que esa es una medida acertada para evitar que tengan más inconveniente la gente. Entonces evitamos la suspensión o la clausura de locales. No obstante, nosotros seguimos con los controles, detectamos esquemas de facturación falsa con el operativo facturación 1, en el cual principalmente detectamos un esquema bastante interesante de evasión de impuestos, donde se creaban donde se creaban empresas que no existían a los efectos de vender servicios, vender bienes o prestar servicios de manera fraudulenta, a los efectos solamente de cargar en sus costos y gastos a algunas empresas. Hoy ya está la denuncia en la fiscalía y probablemente en poco tiempo más haya imputaciones. El otro día detectamos gente que se hacía pasar como funcionario de tributación que también estafaba a contribuyentes, ¿verdad? Es importante que hagan las denuncias, es importante conocer y sobre todo capacitarle en el sentido de decirle a los contribuyentes que no crean en las soluciones mágicas, eso no existe, ¿verdad? Porque se le falsificaba toda la documentación como si fuera que no debía nada y al final tenía una multa y también una determinación de impuestos. Bueno, eso para ir comentando. También redujimos impuestos para estimular la importación y el comercio fronterizo, como les dije, la reducción del sentido, la ampliación de bienes en el régimen de turismo, la reducción al 1%, eso también establecimos. Aquí vemos que los insumos médicos se redujo la base imponible para el régimen de turismo también. En el caso de bebidas alcohólicas, especialmente whisky, vinos, champán, también del 11 pasó al 7%, y los aparatos de telefonía celular y también toda la electrónica, especialmente las notebooks, que hoy se necesitan mucho para estas conferencias, estas reuniones, las webinars, hoy todas las reuniones se hacen por estos medios. También dijimos que era importante una reducción del 50%, del 1% del selectivo al consumo al 0,5%. Ustedes conocen también estos regímenes excepcionales de pago, impuestos cuyos vencimientos coincidan con las medidas también estatales, tanto el IRP, el IVA, el IRASI, el IRAGRO. Y por primera vez rompimos un poco la regla en el sentido de fraccionar una retención que normalmente no era normal. Establecimos una entrada inicial del 20%, hasta 3 cuotas cuando se hacían en septiembre, con un interés del 1,4% mensual del impuesto a los dividendos y utilidades. Y algo muy cuestionado, algo que muchísimos nos discutieron, nos dijeron que se retrocedía, que estaban contentos con el Aranducá, cuando yo me acuerdo cuando vine recién a tributación, todos querían eliminar el Aranducá,
hoy ya se casaron con el Aranducá, y me decían, se retrocedió viceministro, ¿verdad? Y sí, y bueno, depende de cómo uno lo mire, ¿verdad? Lo que nosotros queríamos hacer realmente era facilitarle la vida a los contribuyentes, especialmente a los contadores. No queríamos establecer un sistema que al final le iba a perjudicar a ustedes. ¿Por qué? Porque en el plazo que nosotros teníamos planeado no lo pudimos hacer por justamente a consecuencia de la pandemia. Y si establecíamos a la mitad del año, le iba a costar a ustedes el doble de trabajo, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿por qué este 2020 no suspendemos la carga en el sistema y hacemos libros de planillas electrónicas solamente temporalmente, como una medida también de mitigación? ¿Y por qué lo hicimos? Uno, porque hay contribuyentes de diferentes tipos de obligaciones que están combinadas. Y uno tiene que cargar en un sistema, el otro tiene que cargar en otro sistema, y es todo un problema, ¿verdad? Y ese justamente significa diferentes medios de envío de información, ¿verdad? A algunos les gusta más uno, a otros el otro sistema, y nunca vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque siempre uno, de acuerdo a su forma de trabajar y su forma de ver las cosas, elige, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? Por esta situación del COVID, dijimos que era una medida de paliativa, temporal, solamente por este año. ¿Quiénes van a llevar este registro? Bueno, la gente que tiene obligación del IRP, del IRE simple y del IVA. Los contribuyentes que se encuentren obligados a la presentación de libros a través del sistema o del software GSAUK van a seguir cumpliendo con su obligación a través del mencionado software. Probablemente lo que hagamos el año que viene sea aumentar la cantidad de obligados de GSAUK, que puede ser también principalmente el punto de vista de la profesión puede ser importante porque eso va a necesitar más trabajo y ustedes también. Siempre cuando la administración establece nuevos regímenes o nuevas formas o nuevos procedimientos, también una oportunidad para destacar y sobre todo reconocer el esfuerzo y el trabajo de los contadores, de los profesionales contables. Por el contrario, deberíamos utilizar de esa forma y no decir que le cargamos con trabajo. Si nos organizamos bien y si hacemos una buena planeación de nuestro trabajo, yo creo que se va a poder hacer. Aquí están justamente los formularios del IVA, en el caso de solo IVA o IVA y rentas, en el caso de solo IRP, en el caso del IRE ya están los formularios hoy, se están implementando de acuerdo a nuestro cronograma. Muchos ya están utilizando, algunos estaban esperando, ni bien se implementaron, ya hicieron la clausura muchísimos que estaban esperando esto. Y bueno, no me quiero extender en el uso del tiempo, trato de hacerlo en menor tiempo, menos de una hora, a los efectos también de escuchar las preguntas y en el caso que corresponda también las respuestas, si es que hay tiempo. Muchas gracias, Lilian, y también aprovecho la oportunidad para reconciliarnos. Yo sé que hubo muchos problemas gremiales y también de relacionamiento, pero creo que siempre es importante el diálogo y la construcción en base al disenso, pero siempre buscando el bien común y siempre buscando lo mejor para todos. Así que muchas gracias. Aquí están nuestras, el call center, todas nuestras redes sociales y tanto tutoriales, guías, normativas, los software para los contribuyentes pueden bajar de nuestra página web. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme escuchar esta presentación, espero que sea de su agrado y bueno, estamos atentos a las preguntas, a las consultas y por qué no también a las críticas. Muchas gracias. Señor viceministro, me gustaría terminar un poco lo que estaba yo iniciando. Usted me ganó de palabra en todo el contenido. Le agradezco muchísimo lo que recientemente me dijo. Yo le comento de que justamente parte de las expresiones que quería manifestarle es que yo creo que para usted ha sido un gran desafío, inclusive más de lo que usted pudiera haber imaginado, porque creo que el COVID nos descolocó a todos. Y el trabajo que usted ha hecho ha sido un trabajo extraordinario, considerando desde que la primera hora, antes inclusive de ser ministro, usted se puso en campaña en dar a conocer y acercar no solo la ley tributaria, que en ese momento era una proforma de ley, sino también todas las instituciones que tiene dentro como estructura la subsecretaría al alcance de los contribuyentes, abriendo sus puertas de diversas maneras.
Nosotros somos testigos de que usted mismo llevó a cabo toda esta capacitación que yo creo que en este 14 meses de que usted está asumiendo, ha capacitado más de 150.000 personas en números aproximados, ¿verdad? Lo que implica un poquitito el efecto positivo que tuvo para ustedes ese nuevo relacionamiento, la apertura que ustedes tuvieron, no solo para con los gremios, sino también para los contribuyentes que tuvieron esa oportunidad de acercarse, y el hecho que usted mismo lo haya hecho y lo siga haciendo, ¿verdad? Yo creo que también les sirve a ustedes como una retroalimentación para ir mejorando y puliendo algunos aspectos que estaban para ser mejorados, ¿verdad? Le comento también de que considero que esta flexibilización que ustedes hicieron, para mí es una, ¿cómo se dice? Ustedes hicieron una vuelta de timón extraordinario porque en poco tiempo tuvieron que reorganizarse interiormente de tal manera poder brindar el mismo servicio, pero con una menor cantidad de personas por la rotación, los horarios y demás. Pero el hecho de agarrar y hacer que todos los procesos sean digitales en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, ha permitido inclusive ganar tiempo a la gente. Y yo sé que la implementación de eso, inclusive todos sus inconvenientes, pero el gran equipo que usted tiene, y yo le hablo de su estructura desde el nivel más bajo, ¿verdad? En que siempre estuvieran atentos y abiertos a escuchar los reclamos que hubieron y en buscar soluciones, hizo de que este proceso, que en principio, usted sabe que todo cambio siempre es conflictivo, fuera menos conflictivo. Yo creo que usted este año, si tuvo reclamos, es más que nada en función a las necesidades que se generaron por los aspectos económicos y por el sufrimiento que estaban pasando las empresas, por el problema económico que se les presentó por la pandemia, ni siquiera por causa tributaria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo le comento de que es muy importante todo ese trabajo que usted hizo, y le quiero felicitar a usted y a través suyo, a su equipo de trabajo. No solo le estoy diciendo con respecto a los técnicos que trabajaron en pulir las leyes, sino también a todo ese esquema que usted tiene alrededor suyo y que hace que hoy la CED sea una entidad abierta al público y dando resultados positivos que se ven en los números que usted manifestó, y también en otros números, como en el tema de las capacitaciones o en el crecimiento de las personas físicas que fueron inscritas en este periodo, que creo que llegaban a 74.000 en relación a periodos del 2019. Y por eso, una vez más, muchísimas gracias. Yo quiero que sepa que usted tiene nuestro apoyo. Usted sabe muy bien que siempre hemos trabajado en pro de la profesión, del gremio, de los contribuyentes. Quizás no pensemos en algunas cosas igual, pero eso no implica que exista alguna diferencia en contra de su persona. Al contrario, valoramos muchísimo su esfuerzo, porque no me quiero poner en su zapato. Sí le puedo decir que tomó medidas muy asertivas, y le agradezco muchísimo por sobre todo la empatía que mostraron para con los contribuyentes y para los profesionales. Y seguimos esperando, ¿verdad?, de que analizando los números que le vayan presentando esta pandemia, usted también tome otras medidas. Yo creo que cada uno de los pasos que usted dio, algunos más temprano y otros más tarde, ¿verdad?, hicieron posible que la gente se pusiera al día. Yo creo que mucha gente quiere pagar sus impuestos. Considero que el IDU es un mecanismo que usted tiene que aprovechar al máximo, y en ese sentido ver las alternativas que puede generar con eso, porque el IDU no es solamente por distribución de resultados. Usted sabe también que hay muchas cosas que anteriormente se hacían mal y que necesitan regularizarse. Entonces aprovechemos esas situaciones y hay que crear esos espacios para que la gente también se sincerice sus datos, sus informaciones, y más con todo este tema de CPLAT, con el tema de beneficiarios finales. Yo creo que nosotros estamos llegando a un punto muy importante para la sociedad, tributariamente hablando, porque estamos dando un paso muy grande. Y parte de ese paso se hizo con usted al frente, así que yo les felicito, y tiene todo, no solo el apoyo del gremio de asistencia de contables, sino también de los demás gremios. Usted sabe que estamos abiertos para seguir colaborando, para seguir construyendo cosas, y en ese sentido sí le quiero comprometer para que podamos seguir dialogando sobre el registro de contadores que tenemos pendiente, sobre la posibilidad de poder ir generando otros espacios, ¿verdad?, en el sentido de poder trabajar en cosas que haya que ir mejorando. Por ejemplo, la ley 1034,
el tema de la digitalización de los registros y libros, de esta manera a ir dejando los papeles, ¿verdad? Y ver las alternativas que se puede tener para que el Internet llegue a todo el país, porque ese es uno de los obstáculos más importantes. Usted vio que ahora estábamos hablando, yo estoy en Lambaré y usted está en Asunción y tuvimos problemas de conexión, ¿verdad? Le agradezco muchísimo. Y entre las preguntas le voy a hacer la siguiente. La señora Gloria Granado le consultó a usted lo siguiente. Un ratito porque hay varias preguntas. Dice, el IDU sobre rentas del 2019 versus ¿cuál es la estimación para el 2021 sobre la renta del 2020 de pandemia? Bueno, es muy difícil eso, Gloria y también Lilian, poder saber. Tenemos una estimación, por lo menos 400.000 millones de guaraníes, pero es una estimación sin ninguna base cierta aún, porque ustedes saben que todavía no cerraron la contabilidad, tampoco tenemos los estados. Vamos a esperar que cierre el año para poder tener una estimación. Normalmente cuando terminan, hay todavía 2 meses que se pueden recuperar algunos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se comporta eso. Es muy difícil todavía establecer una estimación para el 2021. No obstante, sabemos que muchos no crecieron, tampoco ganaron dinero este año. Y tampoco van a repartir utilidades el año que viene, ¿verdad? Hay que recordar que cuando se genera en este caso la obligación es cuando distribuyen utilidades. Entonces no sabemos también si van a distribuir utilidades. Entonces el IVU es un impuesto bastante incierto todavía. Hay que recordar que, en este caso la renta sí, vamos a tener más o menos una estimación, pero el año que viene ya es 8% para residentes y 15% para no residentes. Así que vamos a ver cómo se comporta eso. Viceministro, ¿se acuerda que nosotros tenemos una obligación de informar en noviembre, ¿verdad? Sobre los resultados que se tenía que haber hecho en junio, ¿verdad? Usted puso como una prórroga de vencimiento para noviembre. En ese sentido todavía no se reglamentó nada o no se manifestó nada al público a fin de que podamos ver qué informaciones son las que tendríamos que proveerle y en qué formato. ¿Eso cuándo estaría saliendo? Bueno, yo creo que eso vamos a poder, esta semana vamos a tener información de eso. Voy a tomar nota de eso justamente para tener en cuenta las áreas de elaboración de procedimientos, el área de justamente del director Roberto Castillo va a estar seguramente estableciendo, marcando un poco la pauta respecto a eso, pero vamos a tener, en esta semana vamos a tener respuestas sobre eso. Sí. El señor Sebastián M. dice, excelente en la presentación y la gestión del viceministro. Lo felicito por su apertura y sencillez. Después, Ángel Benítez dice, hay un borrador para efectuar la auditoría impositiva. ¿Eso se va a modificar o no? En principio no, en principio no. La auditoría impositiva en principio no. Lo que sí probablemente establezcamos sean algunos condicionamientos en los efectos de poder saber parte de esta regla de cumplimiento tributario, ¿verdad? De las normas que se establece, probablemente se establezca algún formulario estándar, pero no obstante le vamos a decir que exactamente lo que nosotros vamos a querer que se verifique para los auditores externos. Viceministro, el señor Ángel Benítez dice si el borrador de reglamentación de la resolución 30 sigue vigente. O sea, El borrador, sí, parece ser que hay algo que están estudiando y por eso hará su consulta. no tengo, No. no quiero responderle eso porque no estoy recordando ahora mismo. Voy a tomar nota también de esto y vamos a estar mirando. Entiendo que ha de ser también por las auditorías internas, auditorías externas. Lo que sí Sí. estamos trabajando ahora es en establecer un registro para el tema del precio de transferencia, porque también van a tener que ser auditores, ¿verdad? Eso sí estamos trabajando ya también y probablemente compartamos con los gremios. Sí, Esther Krechner es la licenciada que está perteneciente a la Asociación del Colegio de Contadores de Encarnación y ella le manifiesta lo siguiente. Muy buena exposición, señor viceministro. Capacita y responde todas las consultas que le realizamos.
Gracias por esa apertura a los profesionales contables y a los docentes que siempre acudimos a usted. Jorge Daniel le dice, se está trabajando sobre un nuevo Granduca para el 2021 y si es afirmativo, ¿cuándo estiman que saldría? Yo creo que probablemente lo que vamos a tener sea ampliación del GCHAUCA. Estamos viendo un sistema igual que se implementó con la declaración automática, como en el caso del IRPC, donde sea más fácil, ¿verdad? Eso es lo que queremos. No obstante, el tema de la Aranduca, hoy pueden seguir cargando, ¿verdad? Eso siempre respondí, ¿verdad? No es que no lo pueden hacer, al contrario, solo tienen que migrar a una planilla Excel cuando se le pida eso. Sí. Araceli Martínez dice, buenas tardes. Sería ideal que sigan habilitados todos los medios electrónicos de consulta que fueron presentados en este periodo, pues son de muchas ayuda en tiempo, especialmente me refiero a los diversos correos que ustedes habilitaron para que los clientes puedan comunicarse. Eso va a seguir, no sé si Araceli, no sé cómo se llama. Sí, sí, va a seguir, eso no vamos a cambiar. Al contrario, queremos también ver la posibilidad de mantener ciertas cosas y evitar en la mayoría de los casos que la gente venga a formar fila. Dice Ismael, dice, ¿se podría comprometer a que el Marangatú funcione 24/7 los 365 días? Y yo me comprometo, pero lo que pasa es que eso es también mucha incertidumbre, ¿verdad? El problema que tuvimos ayer fue un problema de seguridad, ¿verdad? Entonces cuando alguien quiere entrar al sistema directamente, el sistema se bloquea, ¿verdad? Yo no soy muy técnico sobre eso, pero eso fue lo que pasó ayer, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, creo que en 1 hora y media se solucionó el problema y después ya estuvo. Y hoy estuvimos con la actualización del sistema. Generalmente todos los sábados de 9 a 15 horas se hace la actualización. Hay veces que ustedes no sienten porque porque directamente no afecta a todo el sistema. Hoy sí afectó a todo el sistema, por eso no estuvo funcionando tampoco hoy, ¿verdad? Pero nuestro compromiso es que funcione 24 horas 7, ¿verdad? Sin embargo, hay veces que el sistema, no sé, la tecnología a veces, por más de que uno busque, nosotros invertimos muchísimo en tecnología, pero hay veces que son cuestiones, les digo, cosas increíbles. Nos pasó una vez, el año pasado creo que, bueno, este año fue, al principio de año, modificamos una cosita y yo no sé si hubo realmente gente que denunció eso, pero en este caso Google nos bloqueó. O sea, nosotros no podíamos entrar porque decía que era una página que podía contener un perjuicio a tu computadora. Y muchísima gente no entraba y decía que era el problema del sistema. Después tuvimos que contactar inclusive con la embajada paraguaya en Estados Unidos para que levanten esa restricción. Por suerte lo pudimos hacer, ¿verdad? Son cuestiones que hay veces que no podemos. eh, Tenemos toda la intención de que esté 24 horas 7, pero no es que nosotros hacemos para que no funcione, ¿verdad? Eso lo quiero también dejar en claro, ¿verdad? Es una cuestión que sale de nuestra posibilidad, está todo el centro monitoreo, eh, no funciona el sistema y a mí ya me avisan y vemos la solución en el menor tiempo. Si es que va a tardar más, ya sacamos los comunicados. Si sabemos que va a tardar menos, tratamos de hacerlo en el menor tiempo, pero eso es algo que quería también aclarar. Sí, porque justo la gente tomó de muy mala manera el hecho de que justo el día que vencía este plazo del 30 de octubre tuviera que interrumpirse, pero yo creo que la consulta de la compañía está relacionada al hecho de que todos los sábados entran en mantenimiento. Otra consulta que me hacen es, me dicen si sería factible de alguna manera obtener el material que usted utilizó porque es muy didáctico. Y otra de las preguntas dice, sí, ¿qué posibilidades habría de agilizar los procesos de actualización de los representantes legales de las personas jurídicas? Porque dice que hay muchos inconvenientes a la hora de realizar la actualización por los rechazos. De repente una de las opciones podría ser de que su gente capacite, especialmente en ese tema, de tal manera que la gente sepa cuáles son los errores frecuentes que comete, por eso es ese tema de los rechazos. Y Vamos a hacer una webinar de eso, Lilian. ok, Especialmente eso. otra pregunta es,
el cuadro de revalúo tendría modificación con la nueva reglamentación. Probablemente sí, están viendo los técnicos, eso todavía no tenemos una respuesta sobre eso. Sí. Viceministro, muchísimas gracias por su participación. Una vez más le agradezco sus palabras y quería pedirle al decano de la Facultad, Ángel de Vaca, que dé unas palabras de agradecimiento para usted. Le pediría al profesor Ángel de Vaca que prenda un poco su micrófono. Y como le dije, muy agradecido desde nuestros gremios, desde los contadores en general, le comento que presentamos una nota a solicitud de los contribuyentes con el objeto de ver la posibilidad de que se pueda de alguna manera trasladar el vencimiento de los impuestos, el traslado de los impuestos hasta el 31 de diciembre. Pero me estuvieron explicando de que ustedes van a sacar una aclaratoria al respecto que va a permitirle a los contribuyentes tener un concepto más claro de los procesos que están culminando y de los que después pueden seguirse. Sí, aparte de eso, hay que tener en cuenta que probablemente el año que viene, a consecuencia de todo esto, se tengan que actualizar y modificar las fechas de vencimiento sobre diferentes obligaciones, ¿verdad? Nos, Qué nos buena noticia. descompaginó, nos descompaginó todo el COVID, entonces vamos a tener que reorganizar y ser más coherentes y sobre todo simplificarle la situación a la gente. Nosotros lo que tenemos que entender es que haciendo reglas más claras, más sencillas, vamos a poder hacer que más gente se formalice. Eso va a significar más trabajo para ustedes, ¿verdad? Entonces, eso, yo creo que eso tenemos que entender y no estar cuestionando, peleándonos por las normas que quitamos. Al contrario, yo creo que eso tenemos que buscar el lado positivo de los cambios porque siempre generan oportunidades. Profesor Ángel de Vaca, le cedo la palabra. Muchas gracias, Lilian. Buenas tardes, viceministro. Muy grato para nosotros tenerle en esta oportunidad, dándonos una charla tan magistral. En consecuencia, le hacemos llegar nuestra gratitud. En nombre de los organizadores de esta magna actividad, estamos inaugurando una nueva forma de capacitación. Es la primera vez que 3 gremios se unen. Ojalá que el día de mañana podamos tener una gran jornada de esta naturaleza con todos los estamentos involucrados y, por qué no, con la Subsecretaría de Estado de Tributación. Reiteramos nuestra gratitud por su permanente apoyo, por su predisposición y bueno, simplemente decimos que Dios se lo pague. Muchas gracias, doctor Urube. Muchas gracias, profesor.